Hola, ¿qué tal? Pues vamos a resolver un problema que se nos está planteando en el tema de electricidad. Y el problema dice, un termómetro de aluminio tiene una resistencia de 10 ohms a 180 grados Celsius. Calcular su resistencia a 400 grados Celsius. Aquí, y antes de comenzar a utilizar las fórmulas que tenemos que usar para resolver el problema, me gustaría reflexionar un poco sobre cuál es la física del asunto que se nos está presentando para después entender qué es lo que estamos haciendo con todos los despejes y cosas matemáticas, que más que física es más que nada algebrita. Entonces, físicamente nosotros tenemos que recordar que la electricidad es una especie de fluido que está fluyendo en algún conductor. Entonces, una analogía muy pero muy común es pensar que la electricidad son electrones que están fluyendo por un cable, así como el agua puede fluir por un tubito o por una manguera. Entonces, en este dibujo que les estoy mostrando en la pantalla, están los electrones pintados de color naranja y están moviéndose a la derecha. Y entonces, ¿qué rayos tiene que ver la temperatura con calcular la resistencia de un conductor, como en este caso? Entonces, una analogía que a mí me gusta muchísimo para pensar esta situación es lo que ocurre en, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México. Las personas que hemos estado ahí o en otros lugares donde hay mucha gente y se cuesta mucho trabajo avanzar, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, cuando hace frío, la gente no pone tantas trabas al pedir permiso y uno puede avanzar, a lo mejor hay personas, pero al final de cuentas no es tan difícil ir de un lado hacia otro, como de acá atrás de la imagen hacia adelante. Pero cuando hay mucho calor, cuesta más trabajo avanzar que cuando hace frío, ¿no? Las personas están abochornadas y entonces comienzan a empujarse y no es tan difícil avanzar y uno se va tardando más. Entonces, físicamente, algo parecido ocurre cuando los conductores por los cuales están fluyendo nuestros electrones están a mayor temperatura. Como hay una especie de movimiento, un poco más de desorden y cuesta más trabajo avanzar, los electrones experimentan una resistencia mayor a avanzar. Entonces, cuando aumentamos la temperatura en algún conductor, la resistencia también tiende a aumentar. Eso es físicamente lo que está pasando. Ahora, el problema nos está pidiendo trabajar con un termómetro de aluminio. Un termómetro de platino, que es como el que está presentado aquí en la imagen, es un ejemplo bastante similar de lo que nos está pidiendo el problema. Aquí se trabaja con algo de electricidad y algunos componentes internos para poder indicarnos la temperatura de la cosa que estemos midiendo. Entonces, ya teniendo un poco acerca del trasfondo físico de lo que ocurre cuando aumentamos la temperatura en un conductor y qué clase de termómetro es aquel con el cual vamos a estar trabajando, ahora sí podemos pasar a resolver el problema, que realmente no es tan difícil de resolver. Únicamente tenemos que hacer un despeje y realizar sustitución de datos. Entonces, recordemos el enunciado del problema. Nos dice que un termómetro de aluminio tiene una resistencia de 10 ohms a 180 grados Celsius. Y tenemos que calcular su resistencia a 400 grados Celsius. Hay una fórmula que tenemos y podemos utilizar para resolver ese problema, que es esta que está presentada aquí en la pantalla. Entonces, un consejo muy pero muy importante cuando te encuentres con algún problema físico y tengas que utilizar una fórmula es que te preguntes si entiendes completamente todos y cada uno de los términos que están representados en ella. Hay que recordar que una fórmula no es más que una abreviación de algún hecho, y en este caso una ecuación, en la cual cada una de las letras tiene un significado concreto. Si no sabemos bien qué nos está diciendo, difícilmente vamos a poder encontrar cuál es el resultado correcto. Entonces aquí estamos encontrando cuál es la resistencia de nuestro material a cierta temperatura T, T mayúscula, que es la temperatura que está del lado derecho de la ecuación. Aquí tenemos un número 1 y esta letrita un poquito extraña que parece un pececito es la letra griega alfa, que es el coeficiente de temperatura del material, concepto que se puede revisar con un poquito más de calma en alguna clase sobre termodinámica. Y esta letra que tenemos acá es la resistencia del material a 0 grados Celsius. Entonces vamos a utilizar los datos que nos están proporcionando para obtener unos datos que nos faltan antes de encontrar cuál es el resultado final. Entonces, los datos que se nos están proporcionando son la resistencia del material a 180 grados Celsius y eso es de 10 ohms.
Y el coeficiente de temperatura que debería de proporcionarse aparte es de 4.07 por 10 a la menos 3. Este coeficiente de temperatura lo estoy anotando sin unidades, sin embargo, valdría la pena consultar un poquito más en una clase con mayor profundidad cuáles son las unidades y qué papel están jugando en esta fórmula. Entonces, para poder utilizar esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es obtener la resistencia a 0 grados Celsius. Entonces, vamos a tener que realizar un despeje. Nos tomamos muy pero muy fuerte nuestros pantalones, nos armamos de valor y entonces realizamos el despeje, que no es nada del otro mundo. A partir de nuestra fórmula original, tenemos que despejar a la resistencia a 0 grados Celsius. Entonces, para no hacernos bolas, vamos a pensar que este término de acá que está entre paréntesis, todo este término es un garabatito. Y es un garabatito que vamos a estar moviendo. Acuérdate que las letras en matemáticas pueden verse un poco intimidantes o no tan sencillas, pero al final nada más son una forma de abreviar la idea. Entonces vamos a abreviar todo este paréntesis con este garabatito. Entonces, decimos, entre comillas, que pasamos dividiendo lo que está multiplicando y entonces la resistencia a 0 grados Celsius es esto de acá. Eso de pasar dividiendo lo que está multiplicando se tiene que discutir con un poquito más de calma en una clase de álgebra, pero no te preocupes si no recuerdas cómo se hace eso. Podemos pensarlo en este momento de esa manera. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces desempaquetamos nuestro garabatito de color verde y encontramos que la resistencia a 0 grados es la resistencia total entre 1 más alfa, el coeficiente de temperatura, por la temperatura. Ahora vamos a sustituir los valores que se nos proporcionaron. La resistencia a 180 grados Celsius es de 10 ohms. Sustituimos arriba la resistencia de 10 ohms a 180 grados Celsius, el coeficiente de temperatura. Y entonces, como aquí no queremos hacer muy pero muy pesada la escritura de las cuentitas, puedes tomar tu calculadora y realizar esta operación. Y encontramos que la resistencia a 0 grados Celsius es de 5.77 ohms. Ahora, ya que tenemos este resultado, podemos utilizar la fórmula original y sustituir esto que acabamos de encontrar para encontrar cuál es la resistencia a 400 grados Celsius. Entonces, sustituimos 5.77 ohms en nuestra fórmula que es la resistencia a 0 grados Celsius. Escribimos nuestro bonito 1 y después ponemos nuestro coeficiente de temperatura alfa, 4.07 por 10 a la menos 3 y 400 grados Celsius, que es la temperatura a la cual queremos encontrar la resistencia. Tomas de nuevo tu calculadora, metes estos numeritos con mucho cuidado en ella y después de darle en el botón de igual, vamos a encontrar que la resistencia a 400 grados Celsius es de 15.16 ohms. Como te das cuenta, el problema no es tan difícil en términos físicos, nada más tenemos que hacer un despeje y después una sustitución de datos. Lo importante es practicar nuestras herramientas de matemáticas y concretamente de álgebra para que no nos cueste mucho trabajo hacer este despeje de valores en la ecuación. Espero que hayas entendido la forma de resolver este problema y sobre todo que hayas comprendido qué rayos tiene de física detrás de él. En caso de que tengas alguna duda, puedes dejar un comentario y yo intentaré responderte a la brevedad. Muchas gracias.